Ok, entonces empezamos. En la prueba estandarizada, el tema de polígonos regulares, pues son varias preguntas de polígonos regulares y ustedes tienen que saberse 5 fórmulas para ese momento. Aquí nada más les voy a enseñar directamente, no voy a leer la teoría. Ustedes tienen que saber determinar el perímetro de cualquier polígono regular, cuya fórmula es perímetro es igual a n por L. Esa es una fórmula clásica de los polígonos regulares y es la suma de los lados, pero recuerden, como estamos en polígonos que son regulares, todos los lados miden lo mismo, entonces en lugar de sumar un montón de veces, lo que hacemos es la multiplicación. Número de lados, si es un hexágono, 6 por lo que mida cada lado, por ejemplo. Si la figura es el pentágono, 5 por lo que mida cada lado. Ahora vamos a ver eso. Buenas tardes a todos los que están llegando. Martica, eso. Ok, ahora, para el área. Ustedes tienen que aprenderse 3 fórmulas, pero vieras que para el área hay una fórmula que es muy general para que funciona para cualquier polígono regular, pero hoy la vamos a utilizar en un ejercicio en particular, que es esta fórmula, donde P es el perímetro, A es la apotema, entonces perímetro por apotema dividido entre 2. Esa fórmula salió hasta hace poco en una prueba estandarizada. Usualmente ustedes la van a ver que casi no se usa en el folleto, pero como recientemente apareció en un ejercicio, que de hecho en el folleto vienen como 3 ejercicios que se resuelven con esto, entonces no hay que descartarla como una fórmula más que se tienen que aprender. Ahora más tardito, en un ratito les voy a decir dónde. Pero las que sí o sí se tienen que aprender son la fórmula del cuadrado. El cuadrado para calcular su área sería el lado elevarlo a la 2. Área del cuadrado es lado a la 2. Para un hexágono regular, figura de 6 lados, la fórmula del área es 3 veces lado a la 2 por raíz de 3 entre 2. Ni modo, hay que aprendérsela. Pero los que ya recuerdan un poquitito de cosas, saben que se estudió el año pasado y hay que ver cómo se la aprende uno, ¿verdad? Y la del triángulo equilátero, la del triángulo con los 3 lados iguales, la fórmula es área es igual lado a la 2 por raíz de 3 entre 4. Entonces, son 5 fórmulas. Repito, la del perímetro. Perímetro es igual a n por L. Para cualquier polígono regular, si nos mencionan la apotema, ahora van a ver que esa es la diferencia. Perímetro por apotema dividido entre 2. O si no, la del triángulo, lado a lado, raíz de 3 entre 4. La del hexágono, lado a la 2. La del cuadrado, perdón, cuadrado, lado a la 2. Y la del hexágono, 3 por L a la 2, raíz de 3 entre 2. Ahí están, con esas 5 fórmulas nos la jugamos en las preguntas de polígonos regulares. ¿Y qué tipo de cosas van a hacer ustedes en los polígonos regulares? Vean, en los polígonos regulares ustedes van a calcular o arrancar ejercicios con datos de áreas o perímetros, sobre todo los perímetros o la medida de sus lados. Entonces, aquí tenemos una primera pregunta. Las primeras preguntas vienen sin contexto. Es meramente para que ustedes practiquen los procedimientos. Ya luego van a aparecer con contexto. Aquí ustedes tienen que en un cuadrado, y estamos en el ejercicio 121 para los que están con el folleto, los que no tienen el folleto, entonces pues ahí le pueden ir tomando pantallazo o luego ven el video con calma. Dice, si en un cuadrado la medida del apotema es 8 centímetros, entonces ¿cuál es la medida de su perímetro? Ok, vean que fue muy directa. Tenemos un cuadrado, entonces yo voy a tratar como de que nos acostumbremos a esto. Si la figura es el cuadrado, ok, vamos a poner el n.
el n representa el número de lados. Entonces en este ejercicio n vale 4. Tenemos el dato de la apotema que es 8 y nos están preguntando por el perímetro. Pero ¿qué es eso de la apotema? En el cuadrado pasa lo siguiente. Voy a ver si el cuadrado me sale. Ok, ahí está. En todo cuadrado o en todo polígono regular, la apotema es el segmento que va del centro a la mitad del lado, formando 90 grados. Ese es el dato que tenemos. Si la apotema mide 8, entonces ¿cuánto mide el lado de ese cuadrado? Creo yo que claramente se ve que la medida de la apotema es la mitad del lado. O si la apotema mide 8, espero que no haya inconveniente en que ustedes detecten que el lado es 16. Esas son las pequeñas cosas que ustedes tienen que saber determinar en el momento. En todo cuadrado, si la apotema mide 8, el lado mide 16. Entonces, para este ejercicio, ya tenemos el lado. Si la apotema es 8, el lado es el doble. Entonces, ¿cómo calculamos el perímetro? Aquí es donde viene la memoria de ustedes. El perímetro, ¿cómo era la fórmula? N por L. Ya tenía N, que es un cuadrado. Ya tengo L por deducción. Entonces, perímetro es igual a 4 por 16. Y 4 por 16, ya eso ustedes lo sacan ahí con la calculadora. O a mente, como ustedes quieran. Dio 64. ¿Algo tan fácil puede venir? Sí. Sí puede venir. Algo tan sencillo. Pero con un contexto. Pero si ustedes no recuerdan esto de aquí, que la apotema es la mitad del lado, o el lado es el doble de la apotema, entonces fallamos. ¿Ok? 4 veces el 16, 64. Mucho cuidado ahí. Y ahora nos preguntan por el área de la misma figura, de la misma situación. ¿Ok? La pregunta 121 y 122 se hacen con el mismo dato. Entonces, medida del área de un cuadrado. Estamos con n igual 4 y nos preguntan el área del cuadrado. ¿Cuál es la fórmula del área del cuadrado? Lado a la 2. Quiere decir que si ya yo en el ejercicio reciente yo tengo que el lado era 16, entonces ¿qué quiere decir? Si el lado por deducción era 16 y el área es lado a la 2, lo único que tenemos que hacer es agarrar el 16 y elevarlo a la 2, porque es un área, es superficie. Y ustedes en su calculadora van a resolver 16 por 16 o 16 a la 2 y eso nos da 256. Y tienen entonces una probadita de lo que es el cuadrado. Cómo calcular un perímetro y cómo calcular un área. Ok. Ahora, por ejemplo, viene aquí el 123 para que practiquemos el triángulo. Si en un triángulo equilátero, entonces, ok, triángulo, ya me dijeron, n vale 3. La medida de su perímetro es 30. Entonces, ¿cuál es su área? Nos dan perímetro y nos preguntan el área. Esto es súper clásico. Acostúmbrense a esto. Nos dan perímetro y nos preguntan otra cosa. La fórmula del área del triángulo, que se la tienen que saber de memoria, es lado a la 2 por raíz de 3 entre 4. Pero yo ocupo sacar el área, no el perímetro. Necesito tener este dato de aquí que acabo de resaltar. No lo tenemos. ¿Qué hacemos? Ustedes tienen que ver con la información que les dieron cómo sacamos esto. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Bueno, si la suma de los lados es 30 y es un triángulo equilátero que tiene 3 lados, es aquí donde la lógica de ustedes impera. Ustedes tienen que deducir en el momento y ya por conocimiento, por práctica, por lógica, por lo que sea, que para yo saber la medida de ese lado,
ustedes tienen que dividir 30 de perímetro entre 3 lados, porque la figura es un triángulo. Entonces el lado mide 10. Chicos, esto no es ninguna fórmula que se encuentra por ahí, eso es una deducción del momento. Si la suma de los lados es 30 y es un triángulo, pues cada lado mide 10. Ahora sí, si el lado mide 10, ya puedo sacar su área. Fórmula del área. Lado a la 2, o sea, 10 a la 2 por raíz de 3 dividido con 4. Y ya queda que digiten bien. Ya de aquí en adelante ya se confía en el uso básico que tienen ustedes de la calculadora para que saquen ese cálculo correctamente. Por aquello, para quienes no tengan calculadora, voy a hacerlo a pie. 10 al cuadrado, 10 por 10 son 100. Y el 100 al dividirse con el 4 da 25. Y el raíz de 3 se sostiene. Vean cómo vienen las opciones. Vienen en formato raíz de 3, no vienen decimal. Entonces nada más era como resolver esta partecita de acá. Pero si no me equivoco, si ustedes digitan la fórmula, la calculadora sí les va a tirar el 25 raíz de 3. ¿Ok? Entonces esa era la respuesta. 25 raíz de 3 centímetros cuadrados. Y vieron que yo no saqué la calculadora. O sea, esas son cosas que se pueden hacer sin calculadora. Pero ya, cada quien, ¿verdad? Como quiera hacerlo, no hay ningún problema. Pero que lleguen al 25 raíz cuadrada de 3. Muy bien, seguimos ahora con algo del hexágono. Ya para ir a los ejercicios con contexto. Me están hablando que en el 124 y el 125 tenemos un hexágono regular cuyo radio mide 14. Entre la teoría que ustedes tienen que saberse es que en todo hexágono la medida del lado es la misma medida del radio. Se lo tienen que aprender. La medida del lado y del radio es la misma. Entonces, si aquí me dicen que el radio es 14, entonces quiere decir que el lado mide 14 automáticamente. Si el radio es 14, el lado es 14. Solo en el hexágono pasa eso. Significa entonces que ya podemos sacar el perímetro, porque el perímetro es m por L. Y el perímetro se calcula multiplicando n, que vale 6 porque es un hexágono, y L porque el lado es 14. Entonces nada más multiplican 6 por 14, nos da 84 y ya tenemos el perímetro realizado. Pero tenían que acordarse que en todo hexágono regular el radio es igual al lado. Si no se acordaban eso, este ejercicio iba a ser difícil. ¿Ok? Y para el área de este mismo hexágono regular, porque con el mismo dato vamos a sacar el área también. Recuerden que estamos practicando primero cómo se utilizan las fórmulas. El área de un hexágono, la fórmula es 3 veces lado a la 2 por raíz de 3 entre 2. Dana, ¿cuál ejercicio estás consultando? Para ver si me devuelvo. Entonces, 3 por lado a la 2 por raíz de 3 entre 2. Ya tenemos del ejercicio anterior que el lado era 14. Entonces, quiere decir que nada más lo que tenemos que hacer para sacar su área es sustituir L por 14. El cálculo sería 3 por 14 al cuadrado por raíz de 3 dividido con 2. Y mucho ojo, esta digitación, si ustedes la hacen, y espero que la estén haciendo ahorita en la calculadora, vean cómo están las opciones. Raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3.
Digiten todo para que vean lo que va a pasar. Si digitan 3 por 14 a la 2 por raíz de 3 dividido con 2, si ustedes lo hacen correctamente, el resultado que les va a tirar su calculadora Casio, que es la tradicional, les va a tirar un 509,22 y no está malo. ¿Ok? Ese resultado es correcto. Pero ¿qué sucede? Que en las opciones yo no tengo 509,22. Vean que no aparece. Ustedes aquí tienen dos caminos para esto. Primero, ponerse a probar las tres opciones, o sea, digitar esto en cálculo, digitarlo y sacar su equivalencia decimal para ver cuál da 509,22. Ese es un camino. Segundo camino. El segundo camino es que ustedes digiten esto, como ya vieron que les dio así, entonces eliminen de su calculadora, del cálculo que deben de tener ahí, quiten el raíz de 3 y digiten eso que están viendo en este momento. O sea, lo mismo pero sin el raíz de 3. Esta partecita que les estoy resaltando ahorita. Si ustedes digitan solo eso, ¿cuánto les va a dar? Ustedes les va a dar 294 y el raíz de 3 lo agregan manualmente. Entonces, ya sea porque fueron a hacer la comprobación, pero este resultado es exactamente este resultado de acá. Opción correcta, la opción C. Por equivalencia o porque digitaron sin la raíz. ¿Cuándo tienen que hacer eso? Depende del ejercicio. Si ustedes digitaron y les dio decimal y la opción viene en raíz, entonces vayan y hagan la comprobación o quiten hagan la comprobación o quiten la raíz. Ahí ustedes con la práctica se van dando cuenta, pero tienen que practicar. Si no, pues entonces no se acostumbran a estos pequeños detalles. Rápidamente, el ejercicio 123 se nos daba un perímetro de 30. Con este perímetro de 30 y sabiendo que es un triángulo, tenían que hacer esta división para saber que el lado mide 10. Si el lado medía 10 y me preguntaron el área, por memoria tenían que recordar la fórmula del área, digitarla con todo el cuidado del mundo y nos daba 25 raíz de 3. Y aprovecho que me devolví para resaltar lo que acaba de suceder en el hexágono. Este ejercicio, como era un cálculo con números más pequeñitos, la calculadora sí me lo tiró así, 25 raíz de 3. Pero el del hexágono, como me dio un número más grande, de alguna forma como que la calculadora no lo aguanta. La calculadora no le gusta poner números tan grandes a la par de las raíces. Si son chiquititos sí, pero si son números ya mayores a 100, como que no los pone. Entonces tienen que saber que esto tiene una equivalencia decimal y cómo digitarlos con y sin la raíz. ¿Ok? Yo creo que yo en los videos del folleto, de los códigos QR, yo los resalto. Entonces, para que lo tengan presente. Continuamos con el 126. Y ahora que hay un poquitito más de gente, les recuerdo para aquellas personas que no están en el canal, ingresen al canal oficial, donde se les va poniendo ejercicios de vez en cuando y se les avisa cuándo son los repasos, porque entre más cerca esté la prueba estandarizada, más frecuente van a ser los repasos como el de hoy. Así que no pierdan detalle, tómenle un pantallazo el código, luego lo escanean los que no están en el grupo, en el canal. Ok, ahora sí, ¿de qué manera les van a preguntar a ustedes cosas de polígonos? Bueno, hay preguntas súper fáciles como el 126. El contexto aquí es que Fernando va a elaborar una tarjeta de regalo que tiene forma de hexágono regular B. Apenas ustedes vean el nombre del polígono, apúntenlo. N vale 6, hexágono. Si él requiere que la medida del radio del hexágono que representa esa tarjeta sea 6, bueno, ya me dieron un dato, radio vale 6. Entonces, ¿cuál será el perímetro de la tarjeta que elaborará Fernando?
¿Vieron qué fácil? Me dijeron que era hexágono y me dijeron que el radio era 6. Pero yo sé que la fórmula del hexágono es n por L y no trae el radio. ¿Cuál es el truco de este ejercicio? Que el radio es igual al lado en un hexágono regular, solo en el hexágono. Significa entonces que el lado del hexágono es de 6. Con estos dos datos que están aquí, ya yo puedo aplicar esta fórmula. Perímetro es un hexágono de lado 6. 6 por 6, perímetro 36. Pero si ustedes no sabían de la relación del radio y el lado en el hexágono, se iban a quedar patinando. O tal vez lo sacaban por pura suerte, porque veían el único 6 y el único 6 del hexágono, pero no debería ser de esa manera. Luego, el 127 del folleto de 660 ejercicios. Martín debe elaborar un adorno de Navidad que tenga forma de triángulo equilátero. Si él requiere que la medida del lado del triángulo sea de 12, entonces ¿cuál será el área del adorno? Ese es un ejercicio un poco más directo. No hay truco. Me están diciendo que la figura es un triángulo cuyo lado mide 12. Pero nos preguntan el área. Cuidadito para la gente que está pensando que hay que multiplicar 3 por 12. Mucho ojo. Si pensó eso, muy mal. La fórmula que ocupamos es la del área. Y la fórmula del área del triángulo es lado a la 2 por raíz de 3 entre 4. Entonces significa que yo tengo que cambiar el lado por ese 12. Área es igual 12 al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Y vamos nuevamente a lo de la digitación. Voy a ver si aquí lo puedo poner. Ok, debería de aparecer la calculadora. Claro, solo que tape todo, ¿verdad? Pero, ok, fíjense en lo que vamos a digitar. La parte de abajo, 12 a la 2 por raíz de 3 entre 4. Eso es lo que vamos a digitar. Abren fracción, abren paréntesis, 12 al cuadrado por raíz cuadrada de 3, se van para abajo, dividido con 4. Y ustedes le dan igual. Y ojo lo que pasó. La calculadora me dio 62,35 y yo no tengo opciones con esa cantidad. Entonces tienen dos caminos. Ponerse a probar las tres opciones, saber cuál es el decimal, o eliminar de este cálculo en la calculadora el raíz de 3. Voy a borrarlo con la tecla del. Borramos, borramos, borramos. ¿Y qué me quedó? La fórmula sin la raíz. Le damos igual y ahora sí tenemos el resultado. 36. Pero cuidado, esto fue una casualidad. ¿Ok? No es 36 pelado. Es 36 raíz de 3. Y 36 raíz de 3 es equivalente a lo que vimos hace un rato, ¿verdad? Entonces, lo correcto es digitar todo, sacar el decimal y venir a probar. O quitar esta partecita de acá en el cálculo, resolver solamente esto, me da 36, pero tengo que agregar el raíz de 3 manualmente. Repito, esta coincidencia que yo les dije al inicio de multiplicar esto por esto, completamente coincidencia, ¿verdad? No se pongan a decir, ay, pero era más fácil esto por esto. No, nada que ver. Eso fue una gran casualidad. Bueno, aquí entonces tenían un caso con el triángulo equilátero donde se calculaba su área. Ok, de ahí vamos a brincar al ejercicio 130.
Aquí de vez en cuando voy a pegar brincos, no voy a resolver la totalidad del folleto, pero sí ya unos ejercicios seleccionados con la intención de darle variedad, o sea, de ver variado, porque hay muchos ejercicios muy repetidos y a eso les quedan a ustedes. Y si no entienden algo, los que tienen el folleto saben que ahí tienen el video siempre a la par con el código QR. 130 dice, Sofía quiere poner un marco a su pintura que es perfectamente cuadrada. Una pintura cuadrada. De lado 25. Pregunta, ¿cuántos centímetros de marco necesita para cubrir los 4 lados de su pintura? Con esa lectura, ustedes tienen que captar qué concepto me están pidiendo, si es área o perímetro. Y obviamente la fórmula correspondiente. Yo esperaría que no se confundan, ¿verdad?, en lo que había que hacer. Los datos. Es un cuadrado de lado 25. Imagínense ustedes que lo que tenemos, bueno, es una figura, no me quedó tan cuadrada, pero bueno, imaginemos que eso es cuadrado. Y lo que nos están preguntando es cuántos centímetros de marco, o sea, de esto, esto, esto y esto, se necesitan para cubrir los 4 lados de la pintura. Entonces, área o perímetro. Ya tienen que entender ustedes que lo que nos preguntaron fue el perímetro. Suma de los lados, perímetro. N por L, 4 por 25. Y este fue un cálculo fácil. 4 por 25, 100. Para quien se confunde y agarró para otro lado y se puso a aplicar la fórmula del área, hubiera marcado la C. Así que aquí tienen un pequeño caso que les puede salir con contexto de un cuadrado, de un perímetro de un cuadrado. Ok. Vamos ahora al ejercicio 134. Chicos, peguen el brinco ahí, los que tienen el folleto. Creo que tienen que pasar de página. Vayan al ejercicio 134. No es que se complique, pero aquí ya vienen ejercicios donde hay que leer con cuidadito. Y viene una situación nueva. Nos dan un área desde el inicio. Generalmente nos dan perímetro, pero aquí nos están dando un área. Y vamos a ver qué hacemos con un área desde el inicio. Dice, y agrandamos acá, que dice, el área de un rótulo cuadrado es de 324 centímetros cuadrados. Si se quiere construir otro rótulo con una forma de hexágono regular, y vean lo que está pasando. Nos están hablando primero de un cuadrado y luego de un hexágono. Y esos son los ejercicios clásicos que terminan poniendo, porque si les quieren exigir más, les van a poner ejercicios de estos, donde les hablen de 2 figuras. Entonces, lo que voy a hacer yo es ir planteando como la información de cada figura. Me hablaron de un cuadrado que tiene un área de 324. Se requiere construir otro rótulo con forma de hexágono regular. Entonces voy a poner aquí que tengo n igual 6, que sería el hexágono, cuyo lado tenga la misma medida que el lado del rótulo cuadrado. Vean eso qué interesante que es. Lo voy a marcar aquí en otro color. Cuyo lado tenga la misma medida que el lado del rótulo cuadrado. O sea, quiere decir que tanto en el cuadrado como en el hexágono, la medida de su lado es la misma, porque lo está diciendo el ejercicio en la parte amarilla. Eso tiene que quedar claro cuando ustedes van leyendo. La pregunta es, ¿cuál será la medida del perímetro del rótulo hexagonal? ¿Qué tengo yo del hexágono? De ahorita nada. Tengo el hexágono, no tengo el lado, y me están preguntando por el
perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro? N por L. Vean la información que hay. Yo resolveré el ejercicio en el momento en que pueda sacar este perímetro N por L. Tengo el N, que es un hexágono, pero no tengo el L. Yo lo único que sé de este L es que mide igual que este L del cuadrado. Pero el cuadrado lo que tengo es el área. Entonces aquí es donde viene la magia y lo que ustedes tienen que saber para el momento. ¿Cómo saco yo un lado teniendo un área en un cuadrado? Tienen que recordar la fórmula que en el cuadrado el área se calcula con lado a la 2. Entonces, si ustedes tienen el 324, que es el área, ¿cuánto tiene que valer L? Para que el área sea 324. Y eso es un pequeño despeje. Aquí no hay más allá. Tenemos que saber cómo despejar esa pequeñez que está ahí. Y esto es como el Pitágoras clásico que ustedes aprendieron alguna vez. Para el teorema de Pitágoras, nosotros tenemos que hacer una raíz al final. Entonces, L a la 2 igual 324 es lo mismo que sacarle la raíz al 324. Eso es lo que va a hacer L. Si ustedes en calculadora saquen en la raíz cuadrada 324 para que verifiquen que este lado que estábamos buscando mide 18. Ni modo, había que hacer esto. Si empezamos con el área de un cuadrado y ocupamos el lado, teníamos que hacer esa raíz. Eso es parecido como cuando en circunferencia tienen el radio a la 2 y quieren saber el radio, lo sacaban con raíz cuadrada. Es exactamente lo mismo. Lado a la 2 es 324, entonces el lado es 18. Pero nosotros habíamos leído en la parte amarilla que el lado del cuadrado es el mismo lado del hexágono. ¿Ve? Entonces ya tenemos que para el hexágono el lado también es 18. Ya podemos sacar el perímetro. El perímetro es igual a n, que es 6 porque es un hexágono, y el lado que es 18. Y lo único que tienen que hacer para ya el cierre es multiplicar 6 por 18, que nos va a dar 108. 108 es el perímetro del rótulo hexagonal. Chicos, para esto es lo que ustedes tienen que estar preparados. Jugar con las fórmulas, cuadrado, hexágono, triángulo. Y saber deducir de una cosa para sacar otra. En el folleto vienen muchos ejercicios así. Entonces, claramente hoy no voy a explicarlos todos. Tal vez más adelante, cerca de la prueba, seleccione otros. Pero tienen que acostumbrarse, ¿verdad?, a este tipo de ejercicio. Vamos a hacer uno más ahorita, con una mecánica similar, pero esa interacción de que les empiezan hablando del cuadrado y les piden algo de otro como el hexágono, es a lo que tienen que prepararse. Así que aquí pegamos el brinco al 135, que es un ejercicio muy parecido en la lógica, como lo que acabamos de hacer. Así que muchísima atención. Los que tienen el folleto, ubíquense en el 135. Okay, llevamos poco más de 30 minutos. Les recuerdo que el repaso no superará la hora. Van a ser cortitos, concretos en un solo tema. Ok, vamos a ver. 135 dice: en un parque se desea construir una zona para estacionar vehículos y otra para estacionar bicicletas. Ya me hablan de vehículos y bicicletas. Para la construcción de esas zonas se debe tener en cuenta lo siguiente. La forma que tendrá la superficie de la zona para estacionar vehículos corresponde a un decágono regular. Ojo, ¿verdad? Ya me hablaron de una figura que no es muy común que nos hablen acá. La forma que tendrá la superficie de la zona para estacionar bicicletas corresponde a un hexágono regular. Entonces, al igual que hace un rato que me hablaron de dos figuras, me están hablando ahorita de, pues,
una figura más, ¿verdad? Dos figuras diferentes, perdón. Pero viene algo importantísimo. La medida del lado del decágono debe ser el doble de la medida del lado del hexágono. ¿Ven eso? Se dan cuenta que hay una comparativa. En el anterior me dijeron, el lado del cuadrado y el hexágono eran iguales. ¿Y ahora con qué salieron? Que la medida del lado del decágono debe ser el doble de la medida del lado del hexágono. Y eso hay que tomarlo en cuenta. De acuerdo con la información anterior, todavía no hemos terminado, ¿verdad?, de leer. Si el perímetro de la superficie de la zona para estacionar vehículos es de 60, ¿de quién me están hablando? Vehículos. Ah, me están hablando del decágono. Ve que se tuvieron que venir para aquí arriba. Entonces, ¿cuál será el perímetro de la superficie de la zona para estacionar bicicletas? ¿Vieron de lo que trata esto? Partimos del perímetro de la superficie de vehículos, que es un decágono, para sacar el perímetro de la parte de las bicicletas, que es un hexágono. Entonces, vamos a plantear toda la información. Tenemos aquí vehículos y tenemos espacio de bicicletas. El espacio de los vehículos es el decágono y el de las bicicletas es un hexágono. Tenemos que saber la medida de los lados, pero hay una comparativa por acá. El lado del decágono debe ser el doble de la medida del lado del hexágono. Un ratito vemos este detalle, porque este detalle hay que agarrarlo con calma. Si el perímetro de la superficie para estacionar vehículos, ojo, el perímetro de la parte de los vehículos es de 60, entonces vamos a acomodarlo aquí. La pregunta es, ¿cuál será el perímetro de la zona para estacionar bicicletas? Me dieron el perímetro de los vehículos y nos preguntan por el perímetro de las bicicletas. A esto tenemos que llegar a entender toda esta información. Por eso estudien con calma, lean con calma. Pero, ok, ¿qué hacemos? Aquí es donde tengo más información en los vehículos. Y lo hablamos al inicio. Si ustedes tienen el perímetro de 60 y saben que la figura tiene 10 lados, ¿cuánto mide cada lado? O sea, ¿qué tienen que hacer ahí para llegar a esta medida? Lo que tienen que hacer es una división básica. Ese lado que a mí me hace falta, yo tengo que dividir el 60, que es el perímetro, entre los 10 lados. Y 60 dividido con 10 es 6. O sea, quiere decir que el lado para la parte de los vehículos es de 6. En el ejercicio anterior, los dos lados eran iguales, pero aquí, ¿qué me dijeron? Va de nuevo, aquí a esta partecita de acá. La medida del lado del decágono, o sea, el que ya tengo, debe ser el doble de la medida del lado del hexágono. Este es el doble del que va a ir aquí. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir entonces el lado del parqueo de las bicicletas? Pues tiene que ser de 3. Repito, porque aquí dice que la medida del lado del decágono debe ser el doble, 2 veces de lo que es el hexágono. Si ya tengo que el del decágono es de 6, pues quiere decir que este va a ser 3, va a ser la mitad. Y ya ahora sí tenemos la información que ocupábamos, tenemos la información completa. Pregunta, ¿cuál es el perímetro de la superficie de la zona para estacionar bicicletas? ¿Cómo se calcula el perímetro? Multiplicando n por L. Perímetro es n por L. 6 por 3 o 3 por 6, 18. Ahí lo tienen. Acabamos de durar mucho explicando esto. Claro, para hacerlo con calma.
Ustedes tienen que tratar de resolver esto en 3-4 minutos aproximadamente. Para los que era la primera vez que estaban viendo este ejercicio, bueno, les recomiendo que ya saben que esto va a quedar grabado, lo pueden volver a ver. En el canal va a estar el enlace, tal vez ahora mismo en la pura tarde. O los que tienen el folleto QR, en el QR viene esta explicación, tal vez un poquitito más rápido, más lento, no recuerdo ahorita, pero repasen bastante los moldes, repasen los tipos de ejercicio, porque la prueba estandarizada van a tener esto o algo parecido, siempre interactuando con dos figuras. Pero vean que los cálculos que se hicieron fueron fáciles. O sea, se dieron cuenta de que fue una división y una multiplicación. O sea, ese fue el procedimiento. Ya, viéndolo fríamente, no es un ejercicio difícil. Es saber acomodar la información correctamente y leer detallitos como esto del doble y la mitad. Eso es la parte aquí importante, ¿verdad? Acostumbrarnos a eso. Ok. Vamos con otro. Otro parecido. El que sigue, el 136. Dice, Marcela es arquitecta y debe diseñar un kiosco y un salón para una comunidad. Para esos diseños se debe tener en cuenta lo siguiente. La forma que tendrá el piso del kiosco corresponde a un pentágono regular. La forma que tendrá el piso del salón corresponde a un cuadrado. ¿Van viendo la similitud a los dos ejercicios anteriores? Por eso es importante la recopilación esta, ¿verdad? Tener el folleto a la mano y los otros ejercicios y ver las distintas maneras en que preguntan como que lo mismo. Vean la tercera condición. La medida del lado del kiosco, voy a marcarle otro color, la medida del lado del kiosco es la mitad de la medida del lado del piso del salón. Entonces, otra vez me hicieron una comparativa. En el primer ejercicio hablaron de que las medidas de los lados eran iguales. Ahora, o en el anterior, que era el doble. Y ahora me hablaron de la mitad. Me pueden hablar de que es 3 veces más, 5 veces más. O sea, les pueden salir con cualquier cosa. De acuerdo con la información anterior, si el perímetro del piso de ese kiosco es de 30 metros, entonces, ¿cuál será el perímetro del piso del salón? Vieron otra vez, nos dieron el perímetro de una cosa y nos preguntan por el perímetro de otra. Entonces, vamos a reacomodar la información. Tenemos kiosco y salón. Para el kiosco, arriba nos dicen que la figura es el pentágono y para el salón, la figura es un cuadrado. Nos dicen que la medida del lado del kiosco es la mitad de la medida del piso del salón. Entonces, de ahí hay que ver, pues no tenemos ninguna de las dos en este momento. Luego dice, de acuerdo con la información anterior, si el perímetro del piso de ese kiosco, el piso tiene un perímetro de 30, ¿cuál será el perímetro del piso del salón que debe diseñar Marcela? ¿Ok? Ahí está nuestro planteo inicial. Lado y lado. Hay una relación ahí de la mitad, que ahorita lo vemos. Pero como siempre, lo que yo quiero que vean ustedes es que hay una medida o una figura, perdón, donde tenemos bastante información. Y la otra que es la que tenemos que completar o responder al final. Quiere decir entonces que si yo tengo que el perímetro es de 30 y la figura es un pentágono, significa que para deducir el lado, ¿qué tenemos que hacer? Y esta es la tercera vez que lo hacemos en esta tarde. Tenemos que dividir perímetro con número de lados. 30 dividido con 5. Si el perímetro es 30 y la figura tiene 5 lados, 30 dividido con 5, lado 6. Ahí está. Pero si ya tengo el lado del kiosco, ¿cómo será el lado del piso del salón?
¿Qué decía aquí? La medida del lado del kiosco es la mitad del salón. Esto que acabamos de averiguar es la mitad de lo que va aquí. Esta es la parte difícil, digamos. Si esto mide 6 y esto es la mitad de lo que va aquí, este lado ¿cuánto mide? Pues va a medir 12. Ni modo, hay que deducirlo. Estaba escrito en la tercera condición y esas son las cosas que les tocan hacer a ustedes. Dominar la mitad del doble 3 veces, la tercera parte. ¿Ok? Si ya tengo que el lado es 12, pues ¿cuánto es el perímetro ahora sí del piso del salón? Porque si nos preguntan por el piso del salón, el salón es un cuadrado. Estaba escrito en la primera condición, no, está en la segunda, perdón, aquí, piso del salón es un cuadrado. Entonces el perímetro es n por l, 4 por 12. 4 por 12, 48. Opción B. Ahí está. Un ejemplo más de cómo puede venir. Y ya hemos resuelto 3 ejercicios similares. Las pruebas estandarizadas van a tener ejercicios similares a los que ustedes tienen en el folleto. Y con suerte les aparece uno repetido. Ahora vamos a ir, peguen el brinco al 139 para que vean el ejercicio donde nos dan apotema de otra figura que no es un cuadrado. Vayan al 139, mientras les recuerdo para los que recién llegaron que ese es el enlace del canal donde se les avisa cuando siguen los otros repasos, solamente de matemática y solamente de prueba estandarizada secundaria. Ojo, este ejercicio es fácil si recuerdan la fórmula. Dice, el piso de un salón comunal tiene forma de pentágono regular, cuya medida de uno de sus lados es de 12. Además, se sabe que la medida de la apotema del pentágono que representa ese piso es aproximadamente 8,26. De acuerdo con la información anterior, si se le quiere pintar la totalidad del piso del salón, entonces la cantidad aproximada de metros cuadrados que se le quieren pintar corresponde a. Cuando ustedes hacen esa lectura, deberían de saber que les están preguntando por un área. No viene la palabra en ningún lado, pero aquí dice metros cuadrados. El área es una unidad o es una medida en unidades cuadradas. ¿Ok? Entonces, ¿y cuál es la fórmula del pentágono? Si a mí me enseñaron la fórmula del triángulo, cuadrado y hexágono. Es cierto, son las más comunes. Pero para cualquier otro polígono regular, la fórmula es perímetro por apotema entre 2. Y me dieron apotema. Entonces quiere decir que yo tengo la apotema, que es 8,26, y el perímetro, yo lo puedo sacar. El perímetro, si estamos hablando de un pentágono, donde cada lado mide 12, ojo, cada lado mide 12, y es un pentágono donde n vale 5, entonces no debería ser un dato difícil sacar este perímetro. El perímetro va a ser 5 por 12, 60. Quiere decir que ya tengo el perímetro de 60 y ya tenía la apotema de 8,26. Nada más acomoden. Área es igual 60 de perímetro por 8,26 dividido con 2. Fórmula de perímetro por apotema entre 2. Y ya lo que sigue es que digiten correctamente en cualquier calculadora que ustedes tengan. Les va a aparecer en fracción, ahí 1239 sobre 5. Le dan la forma decimal y les va a quedar 247,8, que es la opción B.
Exacto, María, así es. ¿Difícil procedimiento? No, pero tienen que recordar la fórmula. Recuerden que en la estandarizada no vienen fórmulas. Ustedes tienen que saberse todas las posibles, que tampoco son muchísimas, pero sí son unas 10, más o menos. En su momento, por ahí se les va a dar una lista de estas son las fórmulas que tienen que aprenderse, así que por eso no falten a los repasos. Pero aquí tienen un molde de ejercicio que ya salió recientemente en el último año o en la convocatoria de febrero, no recuerdo, ya asomaron la apotema de una figura que no es ni triángulo, cuadrado ni hexágono. Entonces tienen que aprenderse esto. Y para ir cerrando, ejercicios con figura. Vayan al 143. Vamos al 143. Para que veamos un caso donde aparece una figura compuesta. Y dice, la siguiente figura representa una superficie lateral cara de una columna de una iglesia, la cual está formada por un hexágono regular y dos cuadrados. Les están diciendo lo que ustedes están viendo ahí. Ahí está el hexágono, ahí está los dos cuadrados. Los cuadrados son congruentes, quiere decir que los cuadrados son del mismo tamaño. De acuerdo con la información anterior, si se requiere pintar la totalidad de esa cara, o sea, ustedes tienen que imaginarse que agarran pintura y hacen esto. ¿Eso es área o es perímetro? Con solo eso, con solo lo de pintar ya deberíamos de captar, pero vea que aquí les ayudan. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados? Ya, metros cuadrados me preguntaron por el área. ¿Área de quién? El área de todo esto está formado por dos cuadrados y por un hexágono. O sea, ustedes tienen que recordar para este ejercicio dos fórmulas. Tienen que recordar la fórmula del cuadrado, lado a la 2, y la fórmula del hexágono, 3, lado a la 2, por raíz de 3, entre 2. O sea, tienen que recordar esos dos ejercicios para poder resolver esta situación. Las dos fórmulas, perdón, para resolver la situación de este ejercicio. Entonces, tenemos un cuadrado. ¿Y cuánto mide el lado del cuadrado? Ven que en ningún lado decía. Y veanlo aquí donde estaba. El lado del cuadrado es de 4. Significa que esto mide 4, esto mide 4, esto mide 4. Quiere decir que para el hexágono también mide 4. Los cuadrados son congruentes. Aquí abajo también mide 4. O sea, todo mide 4. Pero cuidado, se ponen a sumar esos 4, ¿verdad? Estamos en área. A mí lo que me interesa saber es que cada lado del cuadrado mide 4 y cada lado del hexágono mide 4. Entonces vamos a sacar primero área del cuadrado. Cuadrado, que son 2. Primero, área lado a la 2, o sea, 4 elevado a la 2. 4 por 4, 16. 16 y vamos a complementarlo aquí gráficamente. 16 es el área de un cuadrado, pero son 2. Entonces quiere decir que tenemos que multiplicar por 2 y el área de los dos cuadrados es de 32. Este 16 más este 16, 32. Sumado o multiplicado, como ustedes quieran. Luego viene el hexágono. El hexágono también tenía lado 4, ¿se acuerdan, verdad? Tanto el cuadrado como el hexágono tenían lado 4. Fórmula del hexágono. Aquí está. Área es igual 3 por 4 a la 2 por raíz de 3 entre 2.
Ustedes resuelven eso y vamos a ver qué pasa esta vez con la calculadora. Nos dio directamente en la calculadora si aparece 24 raíz de 3. Entonces quiere decir que el área del hexágono es 24 raíz cuadrada de 3. Significa que yo tengo que sumar esto más esto. Y vean las opciones. Es necesario irse a la calculadora para sumar esto más esto. Cuidado, cometen el error de complicarse la vida y no ver las opciones primero. Si ustedes ven las opciones, fíjense que tienen el 32 y por aparte sumándose con el 24 raíz de 3. Cuidado, cometen el error de sumar este 32 con el 24 y marcar la primera. Malo, esto es un distractor. Es como que ustedes digan, ok, entonces quiere decir que el área total es el área del cuadrado más el área del hexágono. Y con solo que ustedes lo escriban correctamente, ya están escribiendo la opción. Nada más tengan mucho cuidado con eso. Pero ahí estaba, a simple vista se podía sacar. No pueden sumar matemáticamente esto con esto porque no son semejantes. Esto es un 32 entero y esto es un 24 que tiene un raíz cuadrada de 3 multiplicándose. Esto no se puede sumar con esto. Esto es como sumar peras con manzanas, como en álgebra. En álgebra yo puedo sumar 3b más 4b y eso me da 7b, ¿verdad? Pero en álgebra no podemos sumar 3 manzanas más 2 peras, porque son variables diferentes. Esto no se puede sumar directamente matemáticamente con esto. O sea, no se pueden revolver como un único resultado, ¿verdad? Eso es lo que no podemos hacer. Pero la misma calculadora, yo creo que si ustedes lo digitan, la misma calculadora les va a poner el 32 más 24 raíz de 3. Hasta la misma calculadora ayuda ahí. Y ya para cerrar, ejercicio 145. El ejercicio 145 nos va a servir para repasar las tres figuras principales, porque nos hablan de que hay tres polígonos que representan cada uno el piso de cada cabaña. Una cabaña es triangular del lado 20, otra es cuadrada del lado 18 y otra es hexagonal del lado 11. Dice que en ella se colocó cerámica a la totalidad del piso de cada cabaña. Entonces, ¿en cuál de esas cabañas la arquitecta colocó la mayor cantidad de metros cuadrados de cerámica? La mayor cantidad de metros cuadrados. Ya saben qué concepto es, área o perímetro. Metros cuadrados es área. Entonces, si nos preguntan que en cuál se colocó la mayor cantidad de metros cuadrados, me están preguntando cuál es el área mayor. Se hace la pregunta, ¿cuál es el área mayor entre el triángulo cuadrado y el hexágono? Entonces, tenemos que venir y sacar las fórmulas de cada uno. Eso es todo. Y voy un poquitito más directo. Primera figura, triángulo. Lado 20. ¿Cuál es la fórmula del triángulo? Lado a la 2, o sea, 20 a la 2 por raíz de 3 entre 4. Y como aquí, ojo, como aquí vamos a hacer una comparativa, sí me sirve el decimal. 20 al cuadrado por raíz de 3 dividido con 4 nos dio un área de 173,20. Ahora vamos con la cabaña K, que es un cuadrado. Vea que las opciones vienen por letra, ¿verdad? Trabajemos primero las figuras y ahorita vemos las letras.
cuadrado, lado 18. ¿Cuál es la fórmula del área al cuadrado? Lado a la 2. O sea, 18 a la 2. ¿Cuánto es 18 por 18? 18 a la 2. 324. En este momento, ¿quién va teniendo la mayor cantidad de metros cuadrados? En este momento va ganando el cuadrado, la cabaña K. Por último, cabaña L, hexágono, lado 11. ¿Cuál es la fórmula del hexágono? 3 por lado a la 2 por raíz de 3 entre 2. Ya la hemos visto anteriormente. Aquí voy directamente a plantearlo. 3 por lado 11 a la 2 por raíz de 3 entre 2. Y ahora tienen que digitar eso con cuidado para ver si es el área mayor o no. Y acaba de dar, bueno, me dio 314,36. Entonces, ¿qué se hizo? Entender que nos preguntaron por área. La mayor cantidad de metros cuadrados, el área más grande. Son tres figuras. La cabaña J, que es un triángulo, la cabaña K, que es un cuadrado, y la cabaña L, que es un hexágono. Si nos preguntan por la mayor cantidad, ¿cuál fue el área más grande? ¿Cuál fue el resultado más grande? El resultado más grande fue el cuadrado. Y el cuadrado es la cabaña K. Y la cabaña K es la opción C. Entonces, como ejercicio en sí, procedimientos no era difícil, porque ustedes, esto que se acaba de hacer en este momento, es el mínimo que tienen que saber en polígonos regulares, cómo aplicar la fórmula cuando les dan fácil. El lado 20 se acomoda aquí, en el cuadrado el lado 18 se acomodó por acá, y en el hexágono el lado 11. Esto que ustedes acaban de ver, repito, es el mínimo que tienen que saber en el tema de polígonos regulares, además de sacar un perímetro y la fórmula de perímetro por apotema entre 2. Entonces, esto era lo que les tenía preparado hoy, 1 hora, suficiente. Próximamente haremos más de polígonos regulares, esto no va a ser lo único, más adelante en algún momento por ahí yo retomaré esto. Así que espero que haya sido pues un rato provechoso para todos ustedes.